Homosexuales, desgraciadamente hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. Nunca, en general, no nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos darnos a conocer, salir al sol y vivir a la luz. Hola chicas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gabriela Ivy, alias La Vikinga, y si no te suscribís a mi canal, te cago a besos. Bien, hoy voy a hablar de una persona que tendría que haber hablado anteriormente. Hace poquito tuvimos la primera charla de diversidad sexual en mi trabajo. La verdad que estoy muy agradecida que en un trabajo se hable de diversidad sexual. Pero ¿qué pasa? Como todo en el universo, cuando alguien dice vamos a tener una charla de diversidad sexual, esperás que aparezca una travesti, que aparezca una lesbiana, pero no. En este mundo patriarcal, donde necesitamos un cupo laboral para decir, che boludo, acordate de contratar a alguna mina de vez en cuando, acordate de contratar a alguna travesti de vez en cuando, que contratamos gente por capacidad, pero en realidad es, a ver, vamos a poner a todos los tipos con pito. ¿A qué voy con esto? En que sí, la persona que dio la capacitación de diversidad sexual era un varón cis heterosexual blanco. ¿Qué significó esto? Por ejemplo, escuchar barrabasadas como Carlos Jáuregui murió de HIV. Los seres humanos no nos morimos de HIV, sino que nos morimos de SIDA. Tengo que hablar de Carlos Jáuregui. ¿Quién fue Carlos Jáuregui? Vamos a descubrir su vida en realidad. ¿Qué fue lo que hizo y la importancia? Porque Carlos Jáuregui fue como abrir una puerta para toda la comunidad LGBT para que después las personas que siguieron posteriormente a él pudieran hacer un montón de cosas. Yo no soy de las personas que discriminan. A mí me gusta que cada cual haga su vida, ¿verdad? Pero no me gusta de que se estén publicitando y que estén haciendo tanta promoción dentro de su enfermedad, porque eso también da una mala imagen a los normales, que no tienen por qué hacer tanto exhibicionismo ellos. Usted pierde un derecho, no se me ocurre un ejemplo concreto. No, pero a usted le... Pero espere, así debatimos como seres civilizados. Si a usted le niegan un determinado derecho, o alguien se mete en su casa y la policía dice, no, está bien, no importa, es zurdo, porque usted es flaco, porque usted es gordo. Bueno, sale a defender su derecho, ¿no? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Carlos Jáuregui nace en La Plata y es hijo de un padre abogado liberal. ¿Vieron cómo son los liberales? O sea, es libertad, igualdad, fraternidad para todos los hombres blancos cis heterosexuales y después el resto que se mueran. Como la vida no es tan injusta a veces, lo que sucedió es que el padre de Carlos Jáuregui no solamente tuvo un hijo, sino dos hijos gays. Para un padre liberal, jacobino, ¿qué le sucede a esto? Obviamente hubo problemas en la casa, los terminó rajando los dos pibes. Jáuregui se recibe de la carrera de historia, de historiador, y consigue una beca para ir a estudiar a Francia. Miren qué loco. O sea, un padre liberal, amante de la Revolución Francesa, él termina teniendo una beca para ir a Francia a estudiar una especialidad en la Edad Media. ¿Qué sucede en Francia en junio? Se encuentra con la marcha del orgullo LGBT. Eso fue como que le hizo el clic y algo le quedó en la psiquis incrustado cuando vivenció eso. Vuelve a Argentina en el año 1982, o sea, finalizando la dictadura, plena guerra de Malvinas y todo eso. Se abren elecciones, democracia, sube Alfonsín y él, junto con un montón de putos, dicen, genial, a partir de ahora democracia, los putos vamos a poder andar libres por el universo, no nos van a querer cagar a trompadas, no nos van a meter preso ni nada por el estilo. Pues no, mi ciela, hasta el día de hoy, si sos puto, torta, traba o lo que sea, sabes que te van a meter preso, la policía te va a tener acá entre ceja y ceja y no va a ser lo mismo. Existían las racias, es decir, te caía la policía y te llevaba preso por salir a bailar. Empezó a haber movilización de parte de él y sus amigos. Una de las manifestaciones importantes que tiene él en plenos años 80, donde decir que eras puto estaba mal, Carlos empieza a aparecer en los medios. De hecho había una revista muy importante, la revista Gente, donde una etapa muy importante donde aparece él hablando de la homosexualidad, estando frente a frente con el que era el novio en ese momento. Yo era chica, donde no se hablaba de eso. Era como, no, los putos están allá. Antes no, en mi época no pasaban, cuando en realidad históricamente existen. Yo me acuerdo de verlo en la tele, verlo en los programas. Empezaron a hacer juntadas en lo que es un boliche que se llamaba porque cerró ahora con la pandemia, Contramano, que era un boliche donde se juntaban los gays, que siempre tenían la fama de ser boliche de viejos. O sea, como que si a vos te gustaban los tipos mayores de 40, como que daba para ir ahí porque sabías que te ibas
a enganchar un cuarentón. De hecho, a mí me gustaba ir ahí, a mí que me gustan los tipos grandes, se juntaban para bailar, chupar, lo que sea, y también para empezar a decir, che, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Se juntan con lo que sería la CHA, la comunidad homosexual argentina. De hecho, Jáuregui fue presidente de la CHA. Después pasó a ser César Sigliuti, que murió el año pasado. Él sale con un chico que se llamaba Pablo, muere de SIDA. ¿Qué sucede en este momento? Como pasó con el hijo, por ejemplo, de Mirta Legrand. Fue Mirta Legrand, para los que no saben, era gay. Y obviamente la madre y el padre ultraconservadores lo negaron. O sea, siempre se hablaba de la hija de Mirta Legrand, pero del hijo Danielito nadie sabía, salvo las personas que pertenecíamos al ambiente, lo conocíamos. ¿Qué sucedió? Lo mismo que le pasó a Carlos Jáuregui. En el caso de Carlos Jáuregui, muere su pareja Pablo, él estaban viviendo en la casa de Pablo. ¿Qué sucedía? Era que los padres, que siempre los habían negado, los habían rajado a la mierda de la casa, lo que sea, por ser putos, cuando se morían, como no había un papel, no había una cuestión legal de las parejas para ver que haya una unión, o sea, la persona que había estado, es decir, Carlos Jáuregui, que había estado al lado de Pablo, cuando se muere Pablo, aparecen los padres que lo habían discriminado a su hijo por puto, y dicen, bueno, Carlos, te vas a tener que ir de tu casa porque esta es la casa que nos corresponde a nosotros por herencia. Carlos queda en la calle. Lo mismo pasó con la pareja del hijo de Mirta Legrand. Estaba César Sigliuti con su pareja en ese momento, viviendo en una casa en la calle Paraná, en una casa con techo alto, y lo alojan, le dan asilo, donde va a haber un sillón importante, un sillón negro, que va a ser como el trono de Carlos Jáuregui, que es en esa casa donde se van a empezar a hacer las reuniones para empezar a organizarse y hacer las marchas y todo eso. La tele nos presentaba en esa época, y todavía sucede al día de hoy, estaba el estigma del puto, como por ejemplo Fabián Llanola. ¿Cómo estás? Muy bien. Dime si él te conoce la mitad. Él no es Benvenuto. El puto como motivo de burla, la traba como motivo de burla. Quedaste Carlos Jáuregui ahí como algo que rompía con ese estereotipo que nos presentaban de persona homosexual. La verdad que era como que estaba bastante bueno. Que la ley antidiscriminatoria en el país existe y la discriminación es un delito. Y el señor Ikonikov el viernes aquí discriminó. Hablar de una minoría como peligrosa es lo mismo que en la Alemania nazi en el año 36 se proponían las leyes. Entonces uno no entiende cómo alguien como el señor Ikonikov, perteneciente a una minoría que fue perseguida, discriminada, reprimida y asesinada, sea capaz de cometer y de proponer lo mismo que esas leyes nazis en 1936 imponían a la sociedad alemana. Obviamente la gente consumía más los Benvenutos que le invitaran a Carlos Jáuregui a los programas, pero bueno, Roberto Jáuregui, recuerdan que es el hermano de Carlos Jáuregui, contrae HIV y empieza una militancia distinta. La de Carlos Jáuregui era como evitar la discriminación para los gays, lesbianas y travestis, y para su hermano su militancia empezaba en decir, bueno, necesitamos leyes como para empezar a movilizar por el tema de las medicaciones y todo lo demás. Bueno, esta escarapela es una cinta roja que es el símbolo internacional de la lucha contra el SIDA. Quiero tenerlo. Hay un afiche que dice que fue editado para la Feria Expresida por Osperí, que dice, por favor, abrázame aunque tenga SIDA. Yo le pido que me abrace. A todo esto que sucede, a la larga, en esa época existía el AZT, que era la medicación para el HIV, que era una medicación que te hacía pelota, y termina muriendo de SIDA Roberto Jáuregui. Sucede la primera marcha del orgullo LGBT, va desde la Casa Rosada hasta el Congreso. ¿Por qué va desde la Casa Rosada hasta el Congreso? Que incluso de alguna manera hay un guiño con la catedral. ¿Por qué? Porque la Casa Rosada es del Poder Ejecutivo, es como decir al presidente o a la presidenta que nos den bola, y después al Congreso como diciendo pongan leyes para que no nos discriminen. Y de paso tenemos la catedral también como esa mojada de oreja, como decir que la iglesia siempre estuvo en contra de los LGBT. En Argentina, hablando del 5% de la población total, entonces estaríamos en por lo menos 1,5 millones de personas. ¿Qué situación están, según ustedes, esta gente? Esta gente está discriminada por las leyes, está seguramente con casos de agresión como lo que está ocurriendo atrás en este momento, espero que no sea nada grave, pero básicamente la discriminación está dada por las leyes. La marcha de hecho se hacía en junio, en todo el mundo, pero ¿qué pasa? Claro, en esa época la gente se moría de SIDA, o bajaba muchísimo las defensas porque la medicación no era muy buena, te agarraba una gripe o lo que sea, te cagabas muriendo. En ese momento aparece un personaje que representa a lo arcaico de la iglesia, que es Monseñor Guarrachino,
una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, que vivan como una especie de país aparte. Muy nazi su pensamiento. La reacción de esto, Jáuregui ha hecho un grupo que era Gays por los Derechos Civiles, desencadena la denunciatura. Tengamos en cuenta que Quarrachino es el que forjó, el que formó al que es actualmente nuestro Papa, a Francesco. Así que no nos extraña que el Papa Francesco diga la iglesia no acepta el matrimonio igualitario. No, gracias. Ya lo sabemos. Avísame cuando sí nos aceptes. A partir de todos estos movimientos, con la marcha del orgullo y todo eso, que la gente iba con máscaras, porque imagínense que estaban los medios, entonces si alguien ponchaba a una persona que tenía trabajo y decía, pará, este chabón es puto, directamente lo echaban de la empresa, o sea, imagínense, por puto. Empiezan a sumarse travestis, transexuales, transgénero a la movida. Tenemos activistas como Kenny de Michelis, a Sandy González, a Patricia Gauna, a Karina Urbina. Y Carlos en un momento le dice, está genial todo lo que están haciendo, pero boludas, ¿por qué no hacen un grupo ustedes para empezar a aglutinar todo el movimiento travesti transexual que está sucediendo, que necesitan? Porque en ese momento estaban las trabas que solamente se dedicaban a la prostitución o a vender falopa y que encima las cagaban a palo a la policía, las metían presa. ¡Miren cómo me tienen! ¿A usted le parece? ¿A usted le parece que yo por mi libertad? Por los edictos de Carlitos Menem. Esos edictos lo que permitían era decir, ustedes la policía tienen libertad para hacer lo que se les cante el culo. La policía, en vez de decir tenemos la libertad para hacer lo que se nos cante el culo y hacemos cosas buenas aprovechando nuestro poder, ¿qué hacía? Cagaba trompadas a los putos de las travestis. Surge el grupo ATA, que está vigente al día de la fecha. Nosotras, como ATA, como travesti, es la primera vez que participamos en el encuentro. Gracias a todos por empezar a ser nuestra familia. Muchas gracias. Estoy llorando desde que empezó el himno nacional y voy a seguir llorando como llorar. Ya ganamos. Con esto ya ganamos. ¿Cuál era el motivo fundamental, la lucha de Carlos Jáuregui en ese momento? Menem en el año 94 hace una reforma constitucional y lo que quería Jáuregui con todo el grupo, con todo su grupo, era que dentro de la parte constitucional haya un sector donde cuando hable de discriminación, que también se agregue en una línea discriminación por orientación sexual e identidad sexual. Dado que se encuentra reunida la Convención Nacional Constituyente para hacer un reclamo a los diputados nacionales constituyentes para que se incluya, o se le dé, mejor dicho, rango constitucional a la no discriminación de las personas. La no discriminación, la plena vigencia de los derechos humanos de toda la sociedad tiene que estar garantizada en la Constitución. Ni siquiera se consideraba que había discriminación para nosotras y nosotros. O sea, imagínense lo importante que a nivel constitucional se considere. Eso es como, por ejemplo, cuando muchas veces preguntan por qué insisten con que sea femicidio o que sea travesticidio. Es una matanza, es una muerte y ya está. No, porque justamente el carácter legal, jurídico, lo que sea, la impronta que le da a que se considere algo como femicidio o travesticidio, es que a vos te mataron por mujer o por travesti. A vos no te mataron porque, no sé, había un problema, un arreglo de cuentas o lo que sea y te mataron. No, a vos te mataron simplemente porque ser mujer. Obviamente había gente, pacata, como siempre, que no estaba a favor de eso. ¿Qué te costaba decir también ahí discriminación por orientación sexual? No, lo que pasa es que cuando sos dinosaurio, sos dinosaurio. Entonces, ¿qué decía? Se pusieron insistentes y, por ejemplo, iba alguno de los que votaban para la reforma constitucional, iba al baño y, por ejemplo, tenían 6 travestis esperándolo al chabón y diciendo, por favor, no era que lo cagaban a trompadas, pero decía, che, dale, por favor, poné eso, votá a favor de que suceda eso. Carlos Jáuregui empieza a tener un deterioro de salud bastante importante. Se le había diagnosticado HIV y estuvo un tiempo bastante prudente lidiando en toda esta situación, hasta que de repente estaba muy deteriorado y se dan cuenta que no estaba tomando la medicación. En el sillón negro que había mencionado anteriormente, donde era que se hacían las juntadas para empezar a debatir los proyectos y todo eso, ahí es donde se acuesta Carlos y donde va todo el grupo de activistas, lo agarran de la mano y ahí se termina muriendo Carlos Jáuregui. El día que muere, que hacen un velorio donde le sacan la bandera que tenía y le ponen la bandera, lo envuelven con la bandera LGBT, ese mismo día se hace la reclama de la modificación de la Constitución. Entonces lo que hicieron fueron, lo despidieron y después se fueron, se colgaron la foto de la cara de Carlos Jáuregui en honor a toda la lucha del chabón, toda la representación, y se fueron a ver
el resultado de la votación de la modificación constitucional, que termina resultando positivo. Agregan el tema de discriminación por orientación sexual e identidad de género. A raíz de esto se pudieron empezar a pelear por otras leyes, como ser la Ley Nacional de SIDA, la ley de ESI, la ley de identidad de género y un montón de cosas más que todavía se sigue luchando. Al día de hoy, cuando hay una marcha del orgullo, siempre hay algún gay hegemónico cuya preocupación en su vida, y gracias a todo este movimiento que ha hecho toda esta gente, hay muchos gays hegemónicos que por hoy su preocupación es tener esos suscriptores en OnlyFans o tener más seguidores en TikTok, pero que también hay que fumarse de esta gente que cuando hay una marcha dicen ¿por qué marchamos? Y vos le respondés porque necesitamos derechos, y ellos te responden ¿qué otro derecho necesitamos? ¿Para qué más derechos? Es importante hablar de Carlos Jáuregui y tenerlo presente todo el tiempo para toda la comunidad LGBT. Espero que esto trascienda, que este mensaje se siga distribuyendo, que se siga considerando a Carlos Jáuregui como una persona que ha hecho mucho por la comunidad. Así que les deseo un muy feliz fin de semana.